El mensaje de esta semana, el Señor me empezaba a hablar y de estas cosas que he tenido el nombre de Obed-Edom martilleándome la cabeza. Y yo decía, Señor, yo sé que tú me quieres hablar algo, me quieres enseñar algo, pero realmente ¿qué me quieres hablar? Y me puse varias veces en la presencia del Señor, decir, Señor, háblame, confírmame, no quiero caer en los tópicos, no quiero escribir sobre lo ya escrito, sino que quiero que renueves tu palabra en mí, que me hables nuevamente, que me traigas una nueva revelación a través de tu palabra. Y el Señor me empieza a hablar acerca de ambientes. Y los que me conocéis, yo creo que ya me habéis escuchado en alguna ocasión hablar de ambientes, porque en ciertas ocasiones hemos hablado de cuando Saúl, aunque estaba en pecado, estaba viviendo una vida incorrecta, de pronto va a la escuela de profetas, pasa por territorio de Samuel y empieza a profetizar, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿Saúl entre los profetas, no? Y otras tantas veces que vemos personas que fluyen con el Espíritu de Dios, pero hay un testimonio escrito en la palabra de que su vida no era una vida santa o viviendo en santidad y no era una vida piadosa. Eso te lleva a entender o te lleva a comprender que realmente el Espíritu Santo no solo es territorial, sino que cuando está el Espíritu de Dios se genera un ambiente de Dios y ese lugar es santo. Es decir, pasó con Moisés en la zarza, pasó con Abraham e Isaac, cada encuentro que tuvo Jacob, por ejemplo Betel, se consagró y fue nombrado lugar santo. Por eso el mensaje de hoy se llama ambientes, y aunque va de ambientes, pero va enfocado en la persona de Obed-Edom, pero creo que te debo de dar un poco de contexto histórico. Y seguimos con la intro, ¿amén? Así que estate atento y pon atención, que hay muchas lecciones esta mañana que yo sé que Dios nos va a hablar. Fijaros que después de Elí, hablamos de justo antes de Samuel, el arca cae en manos de los filisteos. Y el arca se llama el arca de la alianza, y la alianza no es otra cosa que la alianza de Dios con los hombres, ¿verdad? Es decir, el testimonio del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y el testimonio donde estaban guardados las piedras con los 10 mandamientos, la vara de Aarón, en fin, todos sabemos más o menos que había querubines encima, y que cuando se movía el tabernáculo la presencia de Dios caía, y era el lugar, digamos, donde el Señor mostraba que estaba con el pueblo. Pues fijaros que debido a un mal sacerdocio o una carencia de sacerdocio correcto, Israel sale a pelear en los tiempos de Eli, justo antes del profeta Samuel, y el arca es cautivada por los filisteos. Por resumirte un poco la historia, los filisteos la meten en el templo de Dagón, y en medio de la noche Dagón cae postrado delante del arca, siendo testimonio de que Dios era más grande que cualquier ídolo que hubiera en Filistea en ese momento, ¿no? Pero no solo eso, sino que empezaron a tener tumores, empezaron a tener ratas y empezaron a vivir miseria en todas las ciudades de Filistea en aquel tiempo. Y llega un momento que le dice, mira, quitémonos el arca del medio porque esto no nos trae bendición. Es decir, esto también es algo a reflexionar, ¿no? Como algo que viene de Dios, no es de bendición, pero ahora te lo voy a ir explicando poco a poco. Pero para los filisteos se convirtió en una plaga, o sea, literalmente, no solo en tumores, sino en ratas, y ellos tienen que mandar un carro nuevo lleno de ofrendas por cada ciudad, ofrendas de oro, con esa forma de ratas, con esa forma de los tumores, es decir, no era cualquier cosa. Y es muy curioso porque el Señor les muestra a que cojan 2 terneras que estaban pariendo, es decir, que no trabajaban en el campo, que no estaban acostumbradas a una yunta, para que las pusieran en el carro y que fueran guiadas por el Espíritu Santo, ¿vale? Es decir, que el Espíritu de Dios las dirigiera, pero salieran de Filistea. El caso es que salen de Filistea, llegan a Bet-Semes, que ahora lo vamos a ver, y bueno, esto empieza a pasar factura también en Bet-Semes. Pero si vamos al final de la historia, tenemos que el rey David, cuando termina toda la celebración y todos los sacrificios y toda la consagración del arca en Jerusalén, hace un acto profético y le da una torta de pan, una
pieza de carne y una torta de pasas a cada uno de los hijos de Israel, hombres y mujeres. Y esto tiene un simbolismo precioso y maravilloso que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos adelante. Betsemés. Betsemés, también llamado sin entendimiento. Fijaros que sale el arca, y he puesto un poco el mapa de Filistea, para los que puedan ver la imagen. Betsemés está muy cerquita de Jerusalén, está prácticamente enfrente, y desde la ciudad de Gat hasta Betsemés llega el arca sola con los dos vacas que le ponen a la yunta. Ahí hacen los betsemitas, hacen un altar, queman el carro, meten el arca en la casa, y fijaros que empiezan a tener mortandad, empiezan a tener problemas. Y tienen problemas porque se ponen a mirar el arca, que hay dentro y que contiene todo esto. Además cogen y la envían, como ven que empiezan a tener problemas. De hecho mueren 50.000 personas, dice que mueren 50.070 personas. La mandan otra vez y acaba en casa de Abinadab. Y en casa de Abinadab está por 20 años, que además coincide con el reinado del rey Saúl. Es decir, durante 20 años está fuera es decir, dentro del territorio de Israel, pero nadie le hace caso, nadie le pone caso, porque el arca estaba trayendo, en vez de maldición, en vez de bendición, maldición. Es decir, había caído en Betsemés, mueren 50.000, va a casa de Abinadab y dice: mira, déjalo aquí, pero que no me toque. Cuando el rey David es nombrado rey sobre todo Israel, que es este versículo de aquí, dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están en ellos, en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Es decir, no solo el tiempo de Samuel no se utiliza, el tiempo de Saúl no se utiliza, y venía de las manos de los filisteos, ¿vale? Seguimos adelante. Y dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. ¿Qué significa la torta de pan? Pues la torta de pan habla de comunión. De hecho, nuestro Señor Jesús partió el pan y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Simbólicamente habla de tener comunión, y además, como dice la Escritura, hombre y mujer. Es decir, no era simplemente las casas de familia, sino que cada persona, cada israelita, cada hijo de Dios era partícipe de esa comunión. La pieza de carne, hermanos, habla de abundancia. Y recuerdo cuando hicimos lo de las bolsas de amor, precisamente esto es algo que habló el Señor, habló a nuestras casas. Cuando sabemos que hay ayuda en lo social, puede haber arroz, puede haber lentejas, puede haber garbanzos o puede haber pasta. Pero si yo cuezo la pasta y te la pongo en un plato, se convierte en un plato pesado, desagradable, tedioso, a no ser que le pongas una buena salsa, que le pongas una buena carne picada, que hagas un buen condimento. Entonces la pasta se convierte en algo delicioso. Pues eso estaba haciendo un tipo, la pieza de carne, de que había abundancia en la casa de Israel, porque el arca, porque la presencia de Dios es importante en la torta de pasas, y habla de fertilidad. O dicho de otra forma,
de ser fructífero. Y sí, obviamente hablamos en lo material de tener hijos e hijas, pero también de dar fruto y llevar fruto. Así que estamos viendo que Israel estaba siendo bendecido de tres maneras. Primero, con la comunión con el Señor. Segundo, con la abundancia. Y tercero, con dar fruto. Es decir, tener fruto en ellos mismos. Así que vemos en el rey David una bendición extendida al pueblo por traer la presencia de Dios en medio de Jerusalén. Bendición. Pero claro, estamos hablando en sí del arca. Como hemos dicho al principio, el arca era el arca de la alianza. Pero claro que transformaba el ambiente. Pero había momentos en los que no era igual para todo el mundo. En Bet-Shemesh trajo mortandad. En Filistea trajo tumores, trajo una epidemia con ratas. Las ratas sabéis que transmiten enfermedades, la rabia, tifus, cólera. Son de maldición realmente. Fijaros que dice la palabra. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Shemesh porque había mirado dentro del arca. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Shemesh: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Es decir, mira, el arca la han soltado los filisteos, nos llegó a nosotros no nos es de bendición. Pero no era de bendición porque no estaban haciendo las cosas correctamente. Y la pregunta que hacen además es bastante, para mí es un poco... en vez de decir: Señor, perdónanos, santifícanos, perdón, Señor, cámbianos, enséñanos tus caminos, dicen: ¿quién subirá delante de Jehová el Dios Santo? Es decir, reconocen su inmundicia, pero no están dispuestos a cambiar nada. Y esto trae mortandad, porque además se ponen a tocar algo que no les pertenecía. De hecho, al principio el rey David, cuando decide retomar el arca y llevarla a Jerusalén, le pasa algo parecido, con la diferencia de que el rey David tiene temor de Dios en su corazón y busca al Señor y busca en su palabra y busca cómo hacer las cosas bien. Al principio sabéis que coge una yunta nueva, la sube en el carro, pero claro, era una yunta nueva. Una yunta es un buey que ha estado enseñado, que ha estado entrenado. Y por supuesto iría por el camino viejo. A diferencia de cuando cogieron a las dos terneras. Las dos terneras jamás habían llevado una carga sobre sus hombros y eran dirigidas totalmente por el Señor. Pero qué cosa, con la yunta nueva de bueyes empiezan los baches. Y cuando empiezan los baches y Uza, en su buen hacer, en su buena intención, coge y se para el arca de caerse, de romperse, y la para con sus manos. En ese momento perece, es decir, y el sitio además se llama Perezuza, es decir, muere allí. Y dices tú, pero bueno, si está queriendo salvar al Señor, o sea, los que venimos de tradición católica, esto no nos cabe en la cabeza. Pero si es bueno, si lo que está haciendo está bien, quiere salvar el arca. Sí, pero es que no era la manera de Dios. Hasta que David se da cuenta que tiene que traer levitas y que tiene que traer porteadores para que lleven el arca sobre sus hombros. Porque tenemos que llevar ese pacto de Dios, es decir, esa alianza con Dios es cada uno de nosotros, llevando al Señor sobre nosotros. ¿Por dónde llevó Jesús la cruz? La llevó sobre sus hombros. Quiero que entiendas que hay simbolismo. A veces me dices que predicas mucho del Antiguo Testamento. Sí, porque habla de Jesús. Vamos a conocer mejor a Jesús. Amén. Entonces, ese es el simbolismo, es decir, llevamos el pacto sobre nuestros hombros. Por eso el arca tenían que llevarla los levitas, los sacerdotes.
porque los sacerdotes llevan el pacto de Dios sobre sus vidas, sobre sus hombros. ¿Y quién subirá desde nosotros? Es decir, no hay ninguno santo, pero no se plantean en ningún momento qué tengo que hacer para ser santo, qué tengo que hacer para ser apto para entrar en la presencia del Señor, qué tengo que hacer para ser capacitado para servir a Dios. Yo quiero servirlo a mi manera. Las cosas de Dios me llaman la atención y abro el arca. Y honestamente lo pensaba, digo, ¿cuántos de nosotros habíamos abierto el arca? No levanten la mano. Aunque hubiera sido por curiosidad, solo por asegurarme que están las cosas ahí dentro, lo hubiéramos abierto, honestamente. Yo por ver las tablas hubiera dado dinero. ¿Sí o no? Imagínate la vara de Aarón, o sea, que sea para echarle una foto y subirla al Instagram, o sea. Pero nos hubiera costado la vida. Fijaros que es interesante que por 20 años está en casa de Abinadab, 20 años de no pasar nada. Y dices tú, no me puedo creer que por 20 años el arca de la alianza, el arca del pacto de Dios, la que llevaba la presencia de Dios, la que derribó los muros de Jericó, el arma más poderosa del universo conocido aquí en la tierra, o sea, es decir, y no pasaba nada, 20 años, Saúl ni se acordó de ella, y sin embargo, cae en la casa de un filisteo, Obed-edom, getita de Gat. ¿Os acordáis de nuestro mapa de antes? Es que esto es interesante ver. Si te acuerdas de nuestro mapa de antes, que como no te acuerdas te lo voy a poner yo. Un filisteo de los que invadían Israel, Obed-edom, tiene el arca y era de Gat. Era de Gat, lo dice la palabra. Y el arca no está 20 años, ¿sabes cuánto está? 3 meses. 3 meses. Pero 3 meses donde la presencia de Dios se dejó notar. Donde hubo una transformación, donde hubo un impacto, donde cambió la atmósfera. La casa de Obed-edom fue bendecida. La bendición traspasó los muros de esa casa. La bendición traspasó los muros de esa frontera. De tal manera que la casa de Obed-edom fue reconocida porque la bendición y la gloria de Dios estaba sobre esa casa. A tal punto que los hijos de Obed-edom, que eran filisteos como Obed-edom, acaban sirviendo a Dios. Y no solo ellos, sino que 62, dice que eran hombres robustos y fuertes para el servicio. Ellos con sus hijos. Yo me paro a pensar, yo tengo una familia grande, y me paro a pensar, madre mía, 62, tengo que empezar a contar primos, tíos, para llegar a esa cifra. Es decir, toda mi casa sirviendo a Dios en el servicio del tabernáculo con David, porque una persona recibe el arca y entiende lo que significa. Entiende lo que significa la presencia de Dios. Se entiende lo que significa tener un pacto con el Señor. Entiende y empieza a aprender lo que es la santidad. Empieza a tener temor de Dios. No toca lo que no debe, no hace lo que no debe. Simplemente está en comunión, es decir, conviviendo con la presencia de Dios de la manera correcta. Y cae la bendición, cae la bendición de manera tremenda. Y no solo eso, hermanos, sino que esta es la obra que hace la presencia de Dios. Es decir, el arca sale de casa de Obed-edom
y es colocada en el monte Sión. Y en el monte Sión significa que la guerra ha terminado, que la conquista de los jebuseos se han terminado. Es el lugar que Dios escogió para habitar, es el lugar que el Señor escogió para su templo, es el lugar ya de bendición y de paz completa en Israel, y es el lugar que significa que el viaje de Israel había terminado, es decir, la obra de Dios completa. Eso significa el monte Sión. Por eso decía Pablo, mira que la obra del Señor sea en ti completa. Lo vimos el fin de semana pasado, ¿te acuerdas, verdad? Pues ahora vas a ver que Obed-Edom dejó que el Señor terminara con él de manera completa. Lo primero, hermanos, es que el Señor lo bendijo a él. Pero lo bendijo a él de manera tremenda. Lo segundo es que bendijo a toda su familia. Tercero, bendijo todo lo que tenía. Y ahora vienen las curvas. Lo convierte en sacerdote. Y tú dices, perdona, esto no está en Mateo, Lucas, Juan, Marcos, Efesios, Gálatas. Es filisteo, no es levita. Qué raro el David ¿eh? Estaba viviendo los tiempos de la iglesia 1000 años antes. Era un filisteo, hecho sacerdote, puesto de portero delante del tabernáculo. ¿Y qué lo transforma? ¿Qué lo cambia? Tú sabes que de alguna forma no somos filisteos, pero somos gentiles. ¿Qué lo ha cambiado? Y lo ha cambiado la presencia de Dios. Pero es que esa es la transformación que va a hacer la presencia de Dios en tu vida. Es decir, te va a convertir en un sacerdote. O aunque suene un poco raro, sacerdotisa. Suena peor. Es más, número 5, Dios lo coloca como portero y como guarda del arca. Es decir, había conocido al Señor de tal forma que dice, mira, no solo te hago sacerdote, sino que ahora vas a cuidar de lo que significa el pacto conmigo, vas a ser portero. Eso significaba dos cosas. Uno, cuidaba a quien entraba, y dos, llevaba el arca, que era filisteo. Y Dios lo había cambiado. Su ADN, había vivido el nuevo nacimiento, había experimentado el ser una nueva criatura, había experimentado esa renovación de entendimiento, y ahora estaba guardando el arca. Y yo te digo algo, hermano y hermana, si tú me preguntas a mí, David, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha hecho la diferencia en tu ministerio? Tengo que decirte una cosa, ¿sabes lo que ha cambiado mi ministerio, mi vida? ¿Sabes lo que me ha transformado? Lo que me ha hecho de un cualquiera a un hijo de Dios, con llamado, con propósito, un sacerdote. ¿Sabes lo que me ha convertido en pastor? Lo que me ha traído discernimiento, lo que me ha traído sabiduría, lo que me ha traído conocimiento. ¿Sabes lo que ha sido? La atmósfera de adoración, el ambiente. ¿Sabes lo que me ha traído? Esa comunión, esa intimidad con Dios, ese temor de Dios por los santos, esa búsqueda de lo genuino, esa búsqueda por la excelencia. Mira, no podemos vivir solamente de un miércoles. El miércoles es un lugar donde se hace el ambiente para que Dios te hable, para que Dios te ministre, para que Dios tengas comunión con Él, para que participes de eso. Pero es que ese ambiente tú puedes hacerlo en tu casa. Yo me di cuenta que el mayor de los tiempos lo pasaba conduciendo. ¿Sabes lo que me dijo el Señor? Haz tu altar de adoración en tu coche. Y mi altar de adoración eran momentos donde había adoración, donde había presencia, donde yo hablaba con papá, donde le contaba mis cosas a Dios, donde a veces no sabía lo que hacer y empezaba a hablar mis lenguas y el Espíritu de Santo empezaba a edificar mi vida, empezaba a crecer mi hombre interior, y de pronto veía como problemas se desvanecían. Te cuento, en una ocasión estábamos trabajando en la tienda de ropa
Y una de las contrataciones que tuvimos, por un mal comentario, me dice que me he cedido de manera desordenada. Y se va a la gerencia y habla con los jefes y me acusa a mí de que le he dicho pues, que tenía el pelo muy bonito y que le quedaba bien, simplemente por empatizar. Buenos días. Pero ya se estaba poniendo en tela de juicio mi testimonio, mi persona. Yo era una persona casada, ya era pastor, con mis hijos. Y decía, Señor, no me puedo creer que me esté pasando, que mis propios amigos, estamos hablando de que yo pasé en esa tienda casi 12 años, mis amigos la crean a ella antes que yo si no he hecho nada. Y me recuerdo que ese viajecito, pasando el túnel de Agua Dulce, empieza a sonar esa canción que dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. Aunque se levanten 10.000 hombres, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 139. Y la volví a poner, y el Señor me volvía a ministrar y a levantar mi espíritu. Esa noche no había dormido, esa noche estaba viviendo una ansiedad, un estrés. Pensaba que me iban a echar o me iban a meter un expediente disciplinario o iba a perder mi trabajo, y lo peor, iba a perder mi testimonio. ¿Y sabes qué te digo? Que después de la cuarta vez, carretera de Alicún, el Espíritu de Dios me levantó. Y salí de aquel coche con mi cabeza alta, con el Espíritu del Señor dentro de mí y caminando con paso firme, sin dudar que el Señor iba a traer paz y solución a mi vida. ¿Y sabes qué? Creo que no tuve ni que argumentar, porque los argumentos en contra mía se desvanecieron. Igual que los filisteos, se desvanecieron. Pero yo experimenté a Jehová Rafa y pude ver que el ambiente de opresión, de depresión, de guerra que se había levantado en contra de mi vida, de mentira y de injuria, se había deshecho delante de mi presencia, solamente por meterme delante de la presencia de Dios, simplemente por darle lugar al Espíritu Santo, simplemente por hablar la palabra de Dios, simplemente por creerla. Y el Espíritu Santo me fortaleció de tal manera en aquel momento que mis enemigos ya no estaban. Eso es lo que hace un ambiente de parte de Dios. Y te podría hablar mucho más, pero quiero que entiendas lo que ocurre cuando el Señor te empieza a trabajar en tu vida. Número 6. De pronto, Obed-Edom, Dios le da la bendición de ser músico y director de alabanza. Estaba dirigiendo al pueblo. Es decir, cuando tú dejas que el Señor cambie el ambiente en tu vida, ahora puedes dirigir a otro. No solo puedes dirigir a otro, sino que dice, tenían afinadas las arpas en octava para dirigir. Estaba con los grandes salmistas, con David, con Asaf, con Micaya. Estaba con los grandes salmistas del mundo, jamás conocido. A día de hoy no se ha levantado ningún salmista como ellos. ¿Sabes por qué? Porque no andaban mirando al mundo, estaban con el oído puesto en el cielo. Y cuando componían inspirados y llenos del Espíritu de Dios. Y eso es lo que hacía, que cuando estaban en Babilonia, cantaron las canciones de Sion. Sabían que era algo esplendoroso. Y ellos decían, ¿cómo te voy a cantar las canciones de Sion? No estoy en Sion. No estoy en ese ambiente, estoy en Babilonia, estoy cautivo. Por eso las canciones de Babilonia son lamentaciones.
Por eso dice la palabra: has cambiado mi lamento en danza y mi tristeza. Porque estaba cautivo y tú me liberaste. Pero cambia el ambiente. Pídele a Dios que cree en ti un adorador, un ambiente de adoración. Esta casa es una casa de adoración. ¿Sabes por qué? Porque así la fundó Dios. Y ese es el entendimiento que Dios nos ha dado. Casa de adoradores que transforman el ambiente. Donde quiera que vaya hay un ambiente diferente. Te digo más. Número 7. El Señor le entrega el ministerio de adorarlo. Mira, se puede cantar, se puede hacer música, pero es que el Padre no busca músicos. El otro día escuchaba al pastor David Sánchez decir: mira, prefiero una persona que sea obediente y enseñable a una persona con talento. Y me hizo plantearme: Señor, ya voy a dejar de pedir personas con talento. Sí, y tienes razón. Una persona con talento muchas veces es muy difícil de enseñar. Pero Obed-Edom tenía la capacidad de que, siendo filisteo, él ya estaba allí de gratis. Y todo lo que viniera era bendición para él. Porque no era digno ni de estar ahí. Sin embargo, Dios lo hizo. Dios le dio el ministerio de adorarlo. Y además le dio con sus 68 hermanos y con sus hijos como porteros. Y mira, yo te digo algo. Esa extensión de hermanos y hijos viene por el ambiente. Viene por las decisiones que tú tomas. Dice: es que yo ya no puedo hacer nada, pastor. Mentira, puedes hacerlo. ¿Sabes qué puedes hacer? Provocar ese ambiente donde la presencia de Dios está en medio de tu casa, donde la presencia de Dios está en medio de ti. Y quizás tienes que aprovechar los momentos, perdóname lo que te voy a decir, de soledad en el váter. Pero aprovéchalos. Cuando estés en la ducha, cuando estés cocinando, cuando estés descansando. Te digo, hemos tenido 3 días. Nuestros momentos de ocio, ¿cuál eran? Adorar a Dios. Te lo digo en serio. Adorar a Dios. Y sé que este año va a ser diferente, pero nos tenemos que meter en transformar el ambiente. ¿Vamos a ver un Obed-Edom? Claro que sí. No solo ver un Obed-Edom. Yo quiero ser Obed-Edom. Quiero ver esa transformación. Porque mira, yo creo que todos soñamos que nuestros hijos sean médicos, abogados, cualquier carrera maravillosa. Y sí, pero yo sueño con ver a mi hijo servir a Dios. Y que luego sea lo que él quiera. Pero yo creo que mi hijo sea su siervo. Que yo pueda enseñar a mi hijo a entrar a la presencia de Dios. Que cuando él tenga un problema sepa dónde tiene que acudir y en qué ambiente se tiene que mover para vivir el favor de Dios. Hermanos, si esto es algo tremendo decir, porque además, el número 9, Dios le dio también a ellos el mismo llamado que a su padre. Y eso me emociona. Eso me emociona. Tener el mismo llamado que mi padre. Fijaros que dice: Dios bendijo a su descendencia y a sus nietos. Y hizo lo siguiente: los hizo señores sobre casas, varones valerosos, esforzados, fuertes y fuertes para el servicio. Todos acabaron sirviendo a Dios y rindiendo su vida al Señor. ¿Qué oro yo para ti hoy? Que dejes que el Señor renueve tu vida. Obed-Edom tuvo que renunciar. Lo dice Primera de Crónicas 14. Quitar todos los ídolos. Quitar
Bayo, de Almería y español. Soy un hijo de Dios. Y me ha cambiado el ADN. Porque Dios me ha hecho sacerdote. Y soy su hijo. Y mi padre es el Rey de Reyes. Y yo soy rey y sacerdote en Cristo Jesús. Me ha cambiado la historia. Me cambió mi pasado. Y ahora tengo un futuro. No solo tengo un futuro, tengo una eternidad. Que además nos toca ser como las vaquitas estas, dirigidas por el Espíritu Santo. Que la presencia de Dios nos dirija. Que dejemos que el Señor renueve nuestra vida para que puedas ver el fruto de su bendición. Empezábamos diciendo que David había dado una torta de pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y el Señor me hablaba el día viernes. Hemos visto el fruto de otros, pero yo quiero ver mi fruto. Escúchame bien. Hemos visto el fruto de otros, ¿sí o no? Hemos visto un poquito de fruto, pero yo quiero ver mi fruto. Yo no sé qué piensas tú. Yo quiero ver mi fruto. Yo quiero ver mi heredad dando fruto y comiendo de ese fruto. Yo se lo he dicho muchas veces a Rubén, soñemos que un día vivimos por el ministerio. Yo quiero comer del fruto. Yo quiero vivir del fruto. Y yo sé que el Señor tiene cosas grandes con la iglesia, pero este entendimiento de Obed-Edom es fundamental, porque sin el ambiente adecuado van a pasar 20 años a dos velas. Puedes usarlo o no puedes usarlo, está en ti. Si es que realmente está en cada uno de nosotros el usar la bendición de Dios o no usarla. ¿Y en qué depende? En que decidas que dejes obrar al Señor en tu vida. Que te dejes abrir el corazón abierto, que te dejes exponer por el Señor y que te dejes que el Señor haga la obra que Él quiere en tu vida. No la que tú piensas que necesitas, sino la que Él quiere hacer en tu vida. Y a veces créeme que muchas de estas cosas no van a tener sentido. Y no van a ser las más agradables o las que tú crees que deben de ser. Pero si tú dejas que el Señor opere como Él quiere, vas a ver el fruto de Obed-Edom. Vas a ver la transformación, vas a ver el cambio. Y esto es un nuevo nacimiento. ¿Quieres ver lo de Nicodemo? Obed-Edom, él es un Nicodemo. Nuevo nacimiento. ¿Sí o no? Es tremendo. Ponte de pie, mira, vamos a orar. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos y bendecimos tu santo nombre, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra, Jesús. Sé exaltado en nuestras vidas, sé exaltado, Rey y Dios nuestro Señor. Padre, te venimos a adorar y venimos a glorificarte, Señor Padre, pidiéndote y clamándote a ti que traigas esa renovación en nuestra mente y en nuestro entendimiento, Señor. Que traigas a vida, Señor Padre, llamados y propósitos, Señor Padre. Que este nuevo tiempo, Señor, que tú estás trayendo a tu iglesia, Padre, haya este entendimiento, Señor, de que tú quieres morar en medio nuestro, Señor, y que tu Espíritu va a transformarnos a una nueva criatura, cambiados de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor, sobre todo sobre el viejo hombre, el hombre de pecado. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor os bendiga
tenga el propósito de cambiar el ambiente. Amén. Transformemos nuestro ambiente. Y eso, ¿sabes dónde empieza? En la boquita. Que el Señor os bendiga. Eso será otro domingo. Muchas bendiciones.